Buenos días, vamos a compartir este día, como siempre lo hacemos, la buena noticia, la palabra de Dios, que es y será siempre la buena noticia para todos nosotros. Vamos a compartir esta buena noticia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos, le dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y le explicaba la vida de Jesucristo. El Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama a lo justo verá con complacencia. El Señor verá a lo justo con complacencia. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir, pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y la ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relatara una por una, no cabría en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús invita a Pedro. Jesús le dice a Pedro: sígame. La invitación en ese momento, Jesús se la estaba haciendo a Pedro. Jesús le estaba diciendo a Pedro que lo siguiera, pero veamos cómo fue la actitud de Pedro. La actitud de Pedro no fue: sí, el Señor me dijo sígueme, me fui con Jesús, sino miró hacia atrás y detrás de ellos estaba el discípulo. Nos dice el Evangelio, aquel a quien Jesús tanto amaba, y aquel que le había preguntado en la última cena a Jesús: Señor, ¿quién te va a traicionar? Pues bien, Pedro le pregunta ahora por ese discípulo que él vio cuando miró hacia atrás, y Jesús le dijo, Pedro le pregunta: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió:
Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esa fue la respuesta de Jesús. Y qué importante tener claro estas palabras de Jesús con Pedro, porque cuando el Señor nos llama, nos está llamando a nosotros. Y a veces nosotros tenemos la actitud de Pedro. Yo siento una llamada, pero ¿y este? ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con este? Cuando Jesús nos llama a nosotros, sentimos nosotros su llamada. Puede ser una llamada para entregarnos a la vida consagrada, pero también podemos sentir una llamada para trabajar en un movimiento apostólico, para que nosotros estemos ahí haciendo el bien. O como le dije, nos puede llamar a la vocación, a la vida consagrada, a ser sacerdote, religioso, religiosa, o nos llama a ser un laico comprometido. Pero cuando Dios nos llame, es a nosotros el que nos está llamando. No esperemos dar una respuesta primero, porque a veces queremos dar una respuesta desde qué piensa lo demás. Yo siento la vocación, pero voy a dar la respuesta, depende lo que está pensando lo demás, depende de lo que piensa mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, depende de lo que ellos piensen, daré yo la respuesta. Y la vocación, el Señor no se la está dando ni al papá, ni a la mamá, ni a los hermanos, ni a los amigos, es a esa persona como tal, a ese muchacho, a esa muchacha, para que él o ella le responda al Señor que le está invitando y le dice, sígueme. Pero a veces muchas vocaciones se pierden, mucha llamada de Jesús se pierde, porque tenemos esa actitud, no le respondemos al Señor, sino queremos escuchar qué piensa lo demás de la decisión que yo estoy tomando. Y esa decisión es muy personal, es una decisión entre Jesús y yo y Jesús, una decisión muy personal. O también nos puede llamar a que sintamos en nuestro corazón un deseo, un cambio de vida, un deseo para entregarme a trabajar en mi parroquia, en un movimiento de apostolado. Es el Señor el que me llama, es el Señor el que me está tocando el corazón, es el Señor que me invita, pero también nos puede pasar lo mismo. Siento ese llamado en estar en este grupo de apostolado y de repente comienzo a preguntar y luego comienzo a escuchar lo que me dicen las personas y me decepciona las personas porque mi decisión no la tomé yo personalmente, la hice de que mi decisión fuese tomada por otras personas y dependiendo de lo que piensa lo demás, es la decisión que yo tomo. Por eso Jesús le es claro a Pedro, ¿a ti qué? ¿Sí? ¿A ti qué? Por lo menos no le importe lo que le va a pasar al apóstol, al otro que estaba, aquel que Pedro miró hacia atrás y lo vio. Por lo menos a usted no le importa, a usted no le interesa, él tendrá su propia llamada. Ahora eres tú, sí, eres tú al quien estoy llamando, eres tú al que yo espero que me dé la respuesta. Al otro o la otra tendrá su propia llamada personal. Pues hermanos, si sentimos que el Señor nos está llamando, si sentimos que el Señor nos llama, sí, nos llama a que nosotros trabajemos en su iglesia, trabajemos en su rebaño. Si el Señor nos está llamando, estemos atentos a esa llamada, estemos atentos a la llamada de Jesús. Nos estará llamando a la vida consagrada, a ser sacerdote, religioso, religiosa, o nos está llamando a tener una vida como laico, pero laico comprometido en mi iglesia, en mi parroquia, en un movimiento de apostolado. Estemos claros y vamos a responder, ¿sí? Somos nosotros los que le tenemos que darle la respuesta a Jesús, porque muchas de esas vocaciones se pierden porque comienzan a pensar, depende lo que piensa lo demás, será mi respuesta. No, mi respuesta es personal. Y como Jesús le dijo a Pedro, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Eres tú, la llamada es para ti. ¿A ti qué? Tú sígueme. Pues hermanos, si sentimos que el Señor nos está llamando a hacer algo en medio del mundo, dentro de su iglesia, que nuestra respuesta sea siempre, Señor, aquí estoy, habla,
que tu siervo escucha. He aquí la esclava del Señor, como dijo la Virgen, he aquí la esclava del Señor, que se haga según mi palabra. O como el profeta Samuel, habla que tu siervo escucha. Pues hermanos, vamos a ser generosos para cuando el Señor nos llame, tener una respuesta siempre afirmativa al Señor que nos hace la llamada. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.